senadora Adriana Muñoz, en la cual remite una nota de la Fundación Nelly Sabel, que es una entidad sin fines de lucro que orienta a empoderar a las mujeres sordas y en general a todas las que sufren alguna forma de discriminación. Además de solicitar que esta fundación pueda ser recibida por la comisión, agradece que se pueda colocar en tabla un proyecto de ley que está en la comisión hace un tiempo, que es una modificación a la ley 20.422 para consagrar el reconocimiento de la lengua de señas chilena, su enseñanza y su difusión como medidas de integración de las personas con esta discapacidad. Luego de la honorable diputada señora Camila Rojas, remite una carta, una circular del Colegio María Auxiliadora Viña del Mar, en la cual se indica a los apoderados de ese colegio que se va a cancelar la matrícula a los estudiantes que tengan deudas en el año 2020. Asimismo, ella y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados también solicitan que pueda ser puesto en tabla el proyecto de ley correspondiente al boletín 13.585-04, que prohíbe precisamente a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 para aquellos estudiantes que presenten deuda en el contexto de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, que es un proyecto que fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados. Luego del profesor señor Pedro Robles, él es consejero educacional y vocacional, mediante el cual envía una copia del documento enviado por la Federación de Sindicatos de Liceos Técnicos Profesionales, FESILTEP, al señor Ministro de Educación respecto del posible retorno a clases de los estudiantes y los protocolos sanitarios para su desarrollo, las clases online y la falta de recursos para tal efecto, las dificultades en las conexiones de Internet y cómo a su parecer la brecha social y económica se agravará producto de la inexistencia de las clases presenciales. Y finalmente, presidente, senadores, del señor también Luis Castro, él es coordinador del área de políticas sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional, que en cumplimiento de lo que se había solicitado en una sesión anterior respecto a esta misma materia, envía el informe que ha sido remitido a todos los integrantes de la comisión referente a la fijación de aranceles para la educación superior y se analizan los casos de Inglaterra y de Dinamarca. Como le digo, es un documento que fue elaborado precisamente a solicitud de la comisión en la última sesión que se destinó a esta materia. Esa es la cuenta, señor presidente. Bueno, muchas gracias, secretario. Hay algunos temas más urgentes que otros. Yo creo que la comunicación de la diputada Camila Rojas da cuenta de un tema que es más atingente a la realidad que estamos hoy, sin perjuicio de que vamos a mirar también la solicitud que nos hace la presidenta del Senado respecto de recibir esta fundación cuando la agenda así lo permita. Y respecto de los otros temas, bueno, son de conocimiento, tanto el del profesor consejero, con las recomendaciones que él hace, y también la de don Luis Castro, que llega en un muy buen momento, y yo agradecería a la biblioteca por la rápida respuesta que nos dio, ¿no es cierto?, a este estudio que fue solicitado por los distintos senadores y senadoras que harían en el poder de los miembros de la comisión, y también no hay el problema en poder compartirlo con quienes hoy día nos acompañan. Porque efectivamente ha sido parte de la discusión que hemos tenido en estos días respecto de la observación del procedimiento en curso sobre regulación de aranceles, qué tanto de esto tiene su origen en la ley, como de alguna manera ha gozado el Ejecutivo, y más bien qué tanto de esto tiene su origen en la manera como el Ministerio de Educación, particularmente en la subsecretaría, ha aplicado, ¿no es cierto?, los distintos preceptos que están contenidos en la ley 20.091. Bueno, no sé si hay alguna palabra pedida, los señores senadores, sino para iniciar la sesión, tal como está previsto. Senadora Yana Proboste, tiene la palabra. Sí, presidente. Mire, he recibido yo una comunicación de parte de Luis González, dirigente de los asistentes de la educación, en la preocupación que le asiste a él respecto de algunos establecimientos precisamente en la región de la Araucanía, en Angol y Nueva Imperial, en donde asistentes de la educación hoy día no han recibido el pago que está consagrado en la ley de rentas mínimas. Entonces, si le parece a usted, presidente, yo le puedo remitir la información que él nos ha entregado a la presidencia, a la secretaría de esta comisión, y que pudiésemos solicitar información
al Ministerio de Educación y particularmente a la directora de Educación Pública, si les parece. Sí, muy bien. ¿Habría acuerdo para solicitar la información en los términos que ha planteado la senadora Proboste? Muchas gracias. Presidente, lo que me llama la atención es que, porque Imperial, los establecimientos de Imperial están en el servicio local Araucanía Costa, pero Angol no está traspasado. No sé si quería confirmar que sea Angol e Imperial. Sí, presidente, Angola Imperial, en todo caso, la responsabilidad de rentas mínimas es del Ministerio de Educación el pago, no es del sostenedor. Entonces, dependiente de que si va al servicio local o al ministerio, por eso decía yo al ministerio y al servicio local, porque en la bonificación de rentas mínimas, de acuerdo a la ley, lo paga el Ministerio de Educación directamente. Muy bien. Bien, así se procede entonces. Muchas gracias. Bueno, si no hay más palabras pedidas, pasaríamos entonces a la parte que nos concierne hoy día, ¿no es cierto?, esta sesión, que tiene como propósito continuar analizando las distintas observaciones que han surgido en el marco de este debate sobre aranceles de la educación superior, de acuerdo a la ley 21.091. Como decía recién, se han escuchado distintos tipos de problemas que podría estar presentando el proceso en curso. Hay quienes podrían estimar que esos problemas tienen su origen en la ley, pero por lo menos en lo que a mí respecta, simplemente lo voy a dejar hasta aquí de manera introductoria. Yo tiendo a pensar de que aquí los problemas tienen que ver más bien con la aplicación que se ha hecho de los distintos preceptos contemplados en la ley. Y solo a manera de ejemplo, porque además ha sido parte de la discusión que hemos tenido en la comisión de los rectores a quien ya hemos escuchado, tienen que ver, por ejemplo, con la participación de las instituciones de educación superior, de acuerdo al artículo 91 de la ley 20.091, al proceso de consulta, ¿cierto?, a las primeras bases técnicas para el cálculo de arancel regulado, la resolución simplemente recapitulando de la 30 de diciembre de 2019. Para muchos esto fue un proceso de consulta breve, tal vez un levantamiento de información, incluso el propio Ejecutivo ha señalado que esto fue por oficio. Entonces la pregunta es si efectivamente hubo o no un proceso de consulta como establece la ley de educación superior a las universidades. Yo imagino que también respecto a ello se van a referir hoy día nuestros invitados. El que las instituciones de educación superior no hayan conocido el borrador de las bases técnicas de consulta también es un problema, como asimismo lo que reconocía el subsecretario acá, de que la tasa de respuesta, ¿no es cierto?, fue del orden del 20%. Entonces eso claramente nos plantea la interrogante si estábamos frente a un proceso de participación como el que efectivamente la ley contemplaba. Punto 2, ¿no es cierto?, es la participación de la institución de educación superior en la observación al informe de cálculo. También ha habido algunos planteamientos que nos hicieron los rectores en la sesión anterior al informe de cálculo en esa instancia, que también es una instancia de participación de las universidades. Un tercer punto tiene que ver con la homogeneización que se hace de costo y el no reconocimiento a la heterogeneidad global del sistema. Aquí se agrupan carreras, pero carreras que tienen una muy distinta aplicación según el tipo de universidades que se trate. Y un cuarto tema, que no es menor, aquí la mayoría de los senadores somos de regiones, tiene que ver con el ponderador de regionalidad, que ha sido cuestionado también por la manera como se aplicó. Regiones como la Araucanía, el Biobío, Coquimbo, no sé, Atacama, no fueron tomadas en cuenta, porque simplemente fue tomado en cuenta las zonas extremas del país. Y por supuesto también el ponderador de empleabilidad, que fue considerado, según lo que nos relataban algunos rectores, fundamentalmente en lo que es el subsistema de educación técnico profesional. Y no habría sido considerada la empleabilidad como criterio, como un ponderador en lo que es el subsistema de educación superior universitaria. Así que simplemente para contextualizar un poco lo que fue la discusión anterior, y sin más quisiera yo ofrecer la palabra a los rectores, por supuesto saludar al subsecretario, agradecer que nos acompañe, el subsecretario Juan Eduardo Vargas, de Educación Superior, y ofreceríamos la palabra en primer lugar, en los tiempos, los rectores ya los conocen de esta comisión, podríamos igual extenderlo un margen adicional, son de 10 minutos, para el rector Vivaldi en primer lugar, representante del CUESH, luego el rector Solesi, Juan Solesi del CRUSH, y luego don Patricio Sangüesa de AUR. Señor secretario, no sé si usted los tiene contemplado en el mismo orden para ofrecer la palabra a continuación. Presidente, de esa misma manera.
Y de acuerdo, Bueno, se le ha informado a ellos que, de acuerdo a lo que es la costumbre de la comisión, tienen un lapso entre 10 y 12 minutos para su exposición. Salvo que bueno, usted, presidente, determine un lapso diferente. claro, podría ser dependiente, unos 3, 4 minutos más. Usted le avisa los 10 Acá, minutos, secretario, siempre. Bueno, le perfecto. agradecemos a nuestro invitado y sin más, le ofrezco la palabra al rector de la Universidad de Chile y presidente del juez, don Enio Vivaldi. Sí, gracias, buenas tardes a todos. ¿Hago yo la presentación del PowerPoint? ¿O ustedes? Ok, si prefieren que yo comparta pantalla, no tengo problema. Usted, rector, usted. Listo. ¿Ya? Gracias. Y... ¿Se ve bien? Sí, rector, perfecto. Gracias. Ok. Ahora, nosotros queremos enfatizar el contexto. Nosotros pensamos que esto es demasiado importante y que hay cosas muy, muy, muy trascendentes en juego. Entonces, en primer lugar, es esperable que las políticas de financiamiento del sistema universitario tengan un efecto diferencial sobre las universidades. Se puede analizar si esos efectos son intencionales o no y qué objetivos más o menos declarados buscan. Esto creemos que es muy importante. Cuando fijamos políticas de financiamiento, estamos, nos guste o no, declarando qué es lo que esperamos del sistema universitario. Hay 3 dimensiones especialmente importantes a discutir en el caso de los aranceles diferenciados: el carácter, la complejidad y la política de inclusión que sigan las distintas universidades sobre las cuales, nos guste o no, cuando fijamos esta política estamos diferenciando. Hay 3 dimensiones especialmente importantes, digo, y el tipo de institución en primer lugar: público-privada, con las distinciones reconocidas dentro de las privadas. En otras palabras, uno puede decir que la política que está siguiendo favorece a las universidades públicas o las perjudica en comparación con las privadas, y que dentro de las privadas puede estar haciendo diferencia entre uno u otro grupo. El desarrollo de la investigación o complejidad de cada institución. Ese otro factor que podemos, al fijar una política de este tipo, estar favoreciendo a las universidades que realizan más investigación o a las que no lo hacen. Y por último, podemos estar incidiendo con la política que estamos promoviendo, temas de equidad e inclusión. Por ejemplo, estamos premiando o estamos castigando a universidades que se adscriben a sistemas como la gratuidad. Respecto al carácter público o privado, el tipo de institución pública o privada, con las distinciones reconocidas dentro de las privadas, como hemos dicho, y el modelo de financiamiento ha favorecido el crecimiento de las universidades privadas. En Chile ha habido una política clarísima de apoyo a las universidades privadas nuevas en detrimento a las estatales y a las universidades privadas del CRUSH o que siguen una idea convencional de lo que es una universidad versus las universidades privadas nuevas. Y ustedes ven cómo a partir del 2004-2005 hay un aumento notable de la matrícula de estas nuevas universidades privadas. Este modelo, entonces, que favoreció el crecimiento de la prioridad no tradicionales masivas docentes, y entre los criterios sorprendentes está el favorecer a universidades que no son dueñas de su infraestructura. Lo menciono, lo voy a repetir después, pero es bien curioso que dentro de las políticas que hay en esta legislación se favorece a las universidades que pagan arriendo versus a las que no pagan arriendo. Ya desde luego por la manzana de la Alameda entre San Diego y Arturo Prat, nosotros no pagamos arriendo, y la universidad que está entre Portugal y Lille tampoco paga arriendo, etc. Las políticas de financiamiento han favorecido a las universidades que los jóvenes chilenos no prefieren. Esto es Adam Smith a la -1, donde lo que la gente quiere lo castigamos y lo que la gente no quiere lo premiamos, en detrimento de la que sí prefieren, ¿no es cierto? Las postulaciones en primera preferencia ganan lejos las estatales, siguen las privadas del CRUSH y siguen las privadas fuera del CRUSH. La distribución ahora, si colocamos primeras preferencias postulantes sobre 600 puntos, por colocar una discriminación, duplicamos las estatales a las privadas nuevas. ¿Qué es lo que estamos premiando con estas políticas que han discriminado de esta forma por muchos años al interior del sistema universitario chileno? Primeras preferencias por universidades. Aquí algún ejemplo de algunas regiones, la historia es bastante más larga, pero ¿qué universidades colocan como primera opción los estudiantes a lo largo del país?
y esto es un estudio que está hecho región a región, lo hace el TEMRE. Aquí tienen para cada región cómo les va a las universidades públicas, que son las que están en azul, versus las privadas del CRUCH, versus al resto del sistema. El carácter público-privado aquí tienen por regiones, ¿ya? Y aquí tienen de nuevo ya lo que ocurre por sobre 650 puntos, por ejemplo, en regiones con excepciones notables como la Universidad de Concepción. En general es mayoritaria la preferencia en todas las regiones por las universidades públicas o estatales. La complejidad, la variable complejidad, las universidades que tienen investigación y extensión y su aporte al país. El resumen de los aportes que las distintas universidades han hecho a la situación de pandemia es extraordinariamente elocuente. Por favor, hay abundantísima fundamentación de cómo las universidades estatales hemos ayudado al gobierno y al Estado de Chile en todo el país. Y todas las universidades del CRUCH han tenido una función destacadísima y un compromiso con el país que se muestra por la investigación, por la infraestructura que tienen y que son capaces de, con eso, hacer un aporte. Las universidades estatales tienen por definición un compromiso con la excelencia, la investigación y la formación de profesionales orientada a la necesidad de la región y del país. El fortalecimiento de las universidades complejas es clave, por una parte, para la investigación científica y la innovación, y por ende para el futuro socioeconómico del país. Seguir con la misma matriz productiva basada en la explotación de recursos naturales o avanzar hacia una sociedad de conocimiento. Personalmente creo que esto es lo más importante que está en juego con las leyes que ustedes, señores senadores, hoy día están discutiendo. Es qué futuro queremos para el país. Queremos ser un país que hace su economía la basa en los recursos naturales, en la extracción, ¿ya? En la producción agrícola, o alguna vez vamos a dar el gran salto a ser una sociedad del conocimiento. Y esto me recuerda, por el tremendo afecto que le tengo al profesor Monkever, me recuerda que en algún momento el profesor Monkever planteó en esos términos, en otro el tema de la desnutrición infantil, dijo, si no hacemos algo para terminar con la desnutrición infantil que impide el desarrollo psicológico, cerebral de nuestros niños, nunca vamos a poder superar el desarrollo porque no vamos a tener la capacidad intelectual para hacerlo. Y eso es exactamente lo que está en juego hoy día. Si queremos o no tener universidad de investigación científica, tecnológica, etcétera, que nos permita dar un gran salto en el futuro a otro tipo de sociedad. Y por otra parte, en Chile estas universidades han jugado un rol clave en el desarrollo de las humanidades, la arte y las ciencias sociales, que creo que hoy día no es necesario decir cuán importante es eso en esta forma en que nos toca la pandemia y en las reflexiones que nos obliga a realizar. La complejidad de las universidades. Aquí les mostramos, ya juntamos dos variables. Cuán buena es una universidad a juicio por lo menos del ranking América Economía. Entonces el ranking es primero la Universidad de Chile, segundo la Católica, tercero Concepción, etc. ¿Y cuántos estudiantes tiene cada una de estas universidades? Entonces vemos que hay distintas cantidades de estudiantes que hay en cada una de estas universidades principales. Pero después, las universidades que más estudiantes tienen están en los lugares 13, 23, 24. Entonces, nosotros quisiéramos también que haya un pronunciamiento sobre hasta cuándo estamos castigando con las posibilidades de ingreso de los estudiantes que quisieran entrar a las otras universidades. Repito, estamos obligando a ir a los jóvenes chilenos a las universidades a las cuales no quieren ir, y le estamos impidiendo que vayan a las que sí quieren ir. Eso ocurrió por mucho tiempo, pero con esta aplicación de esta ley, eso se va a incrementar de una manera dramática. Políticas de equidad e inclusión. El ejemplo más paradigmático de política de equidad e inclusión es la gratuidad. ¿A qué castigamos cuando castigamos la política de arancel regulado? ¿Ya? Que vela por una inclusión. Bueno, aquí tienen los estudiantes en gratuidad en número el año 2019. Están en azul las estatales, rojo las del G9 o las privadas del CRUCH, y en amarillo las universidades privadas. Y la cobertura por gratuidad, de gratuidad por tipo de institución, ahí lo tienen en porcentaje al interior. Esto es dentro del total del sistema, y esto es al interior de cada subsistema. El de universidad estatal, el 55% del total del estudiantado está en gratuidad. En algunas llega hasta el 70%. ¿Ya? En el G9, 49%, y de las privadas, 12%. La matrícula de las 18 universidades del Estado, como decíamos, es cercana a 180.000, un 55% de los cuales se acoge gratuidad, y en 3 universidades esa fracción alcanza un 70%. En el 2019, de los 382.000 estudiantes en gratuidad matriculados en el sistema, 103.000 lo hicieron en universidades del Estado, siendo el grupo que concentró más beneficiados.
Un estudio de la DIPRE estima que la participación en pregrado de los deciles más vulnerables seguirá creciendo, por lo menos hasta el año 2050. Y el aumento, enhorabuena, el aumento de cobertura en sectores vulnerables no es casual para las instituciones del Estado. Este es un objetivo en sí. Para nosotros la inclusión es un objetivo, un mandato. O sea, por algo somos universidades de Estado, por algo el Estado chileno nos dice, hagan universidad, incorporen a todos los chilenos, no las vamos a hacer como Estado para algún grupo circunscrito de chilenos. Vamos ahora a fijación de aranceles regulados para la gratuidad. En principio, la gratuidad que consagra la ley no debiera perjudicar al sistema de educación superior. No es verdad que sea inherente a esta ley el perjuicio a la educación superior. Sin embargo, una implementación desprolija de la ley, específicamente la fijación de aranceles regulados, inevitablemente tendrá implicancias muy negativas para el sistema universitario, afectando la naturaleza de sus funciones, la producción de conocimiento, el mercado laboral y el rol de estas instituciones para la cohesión social y la propia viabilidad de la gratuidad. El proceso plantea limitaciones a las instituciones en gratuidad. Si se implementa una medida que perjudique la gratuidad, las únicas universidades que no pueden evitar ser dañadas son las estatales, pues están obligadas a adscribir a ella. Si me disculpan, si hay una ley que perjudica a las mujeres, no estoy diciendo que el que hizo la ley sea un misógino, pero no puedo dejar de decir aquí las perjudicadas son las mujeres. Análogamente, aquí no estamos acusando a nadie de querer a propósito perjudicar a las universidades estatales, pero lo que no cabe duda es que las grandes perjudicadas son en general las universidades que adscriben la gratuidad y en muy específicamente las que no tienen vuelta, que son las universidades estatales. El mecanismo que propone aplicar el Mineduc para definir los aranceles desincentiva a la institución a formar parte de la política de gratuidad, y eso debería ser declarado, digamos, queremos o no queremos ese objetivo. Las universidades estatales se rigen por distintos requerimientos regulatorios: mayores costos de transacción, complejidad de su gestión y funcionamiento, transparencia activa, entre otros. Esto significa mayores costos de por sí. Sin embargo, no hay un reconocimiento alguno en este respecto. Por ejemplo, en la carrera de Derecho, el arancel propuesto representa solo un 70% del valor del arancel real promedio de las instituciones estatales, mucho más drástico para algunas de ellas. Al fijar el costo razonable, como dice la ley, en el percentil 15-20, esto obligadamente quedará por debajo de los costos promedios en todas las carreras. Y aquí tienen ustedes una tabla en la que pueden ver el costo razonable, tal como lo fijó per cápita, toda esta tabla es per cápita, cómo lo fijó el Mineduc, ya en las páginas, cómo lo fijó el Mineduc en el porcentil 15, entre el porcentil 15-20, estamos hablando de los costos, no los aranceles, el promedio de los costos per cápita calculados y la brecha, el promedio, de costos per cápita declarados y la brecha de costos per cápita, cuánto menos está este costo así llamado razonable, ¿ya? Y esta diferencia, y esto expresado en porcentaje de lo menos por cada una de las carreras. Como se ve, la que menos es 13, 17 y llega hasta 30 y 47 en algunos casos esa diferencia. Este proceso fue carente de toda consulta. Pensamos que ha sido poco participativo y poco transparente. El cumplimiento a las instancias de consulta a la IES, indicada por la ley 21.091 en su título quinto, ha sido meramente formal. La ley tan mala no era. Las IES no tuvieron oportunidad de emitir opinión en relación a las bases técnicas para la fijación de aranceles regulados. Tampoco tuvimos acceso a un borrador de las bases técnicas, las que solo fueron conocidas en el momento en que se publicaron en el diario oficial en marzo del 2020. Eso es curioso porque en un proceso regulatorio nunca se llega y se publica, digamos, sin que las personas, sin que los interesados hayan tenido siquiera conocimiento de cómo iban a hacer el proceso de fijación de esas bases técnicas. Ante esta misma comisión, en sesión realizada el día 24 de agosto de 2020, el Mineduc señaló que solo el 20% de las instituciones de educación superior respondieron a la pregunta genérica respecto de cuál creerían que sería un buen modelo de fijación de los aranceles. Observación a las bases técnicas y el informe de cálculo de aranceles regulados para las primeras carreras. Agrupación de carreras. El artículo 88 de la ley 21.091 da amplias facultades si se quisiera actuar de otra manera como se ha actuado, porque establece que la fijación de aranceles para la gratuidad se realice agrupando carreras con estructuras de costos similares. No obstante, en su metodología, el Mineduc optó por una agrupación basada en el nombre de las carreras sin distinción. Derecho, metemos todos los derechos juntos. Pedagogía en historia, metemos todas las pedagogías en historia juntas.
Ello hizo que se tratara como iguales a programas dictados por universidades de muy distinta acreditación y complejidad, es decir, de distinta estructura de costo. Ausencia de mirada en calidad y en investigación. Se omite la posibilidad de mayor flexibilidad a las instituciones para inversiones futuras. Debido a que los costos consideran una mirada histórica, las mejoras continuas no son tomadas en cuenta. La fijación arancelaria centra la mirada en los costos de la docencia y no define compensaciones adecuadas mediante financiamientos complementarios para otras funciones cruciales de la universidad, como la creación, investigación y vinculación con el medio. En la regulación dada a conocer, no existe diferencia entre una institución eminentemente docente y otra con investigación de alto nivel reconocida a nivel nacional e internacional. Resulta increíble que no se reconozca siquiera el impacto que la investigación tiene en la calidad de la docencia, que es una cosa ya quizás lo más elemental si uno habla de universidad, es decir, cuán importante que es que el estudiante que ingresa a una universidad esté o no en un ámbito de frontera al conocimiento, en que haya investigación, en que los profesores asisten continuamente a congresos nacionales e internacionales de su disciplina, en que es una cosa que está actualizada, en que el conocimiento está vivo, está en discusión, está en avance. De eso no hay una palabra. Ojo, como un efecto colateral, hasta hoy día, el egresado de una universidad chilena es a priori considerado bueno o muy bueno en la Universidad de Estados Unidos de Europa a la hora que postulan, porque tenemos una calidad que hemos sabido mantener. Este tipo de cuestiones las pone en serio riesgo y peligro como imagen de país en el ámbito de las universidades internacionalmente. Y asimismo, muy importante, no se consideran las diferencias de costo derivadas de la distribución geográfica, lo decía muy bien el senador Quintana, cada región tiene características, por ejemplo, todos conocemos, por lo menos en el CUESH conocemos muy bien el drama que enfrenta, por ejemplo, la Universidad de Atacama, la Universidad de Magallanes, la Universidad del Norte. No hay una diferencia, eso no se refleja aquí en forma relevante, y por supuesto, combinando esto con lo que decía en el bullet anterior, ya el cómo una universidad regional aporta al desarrollo de su región es algo que este sistema desconoce en absoluto. Castigo a la infraestructura propia. Una variable totalmente inesperada que el modelo enfatiza es el pago de arriendos, por favor, por sobre la propiedad patrimonial. Es imposible no relacionar esto con las sorprendentes evidencias que todos conocimos hace algunos años del uso del pago de arriendo como una forma de transferir fondos a inmobiliaria relacionada. Entonces, este es un tema que sencillamente no se entiende. ¿Por qué colocan el pago de arriendo? ¿Por qué no colocan, por ejemplo, todos los costos asociados con transparencia, que son costos muy importantes en la transparencia activa, en la transparencia reactiva, ¿ya? Y sin embargo, eso no se menciona, pero sí se menciona el pago de arriendo. O sea, las universidades que tienen edificios literalmente decimonónicos son brutalmente castigadas con respecto a las que pagan arriendo. La estructura de costos reconoce el arriendo, así la infraestructura propia que es valorizada solo de acuerdo a la depreciación que nos refleja el costo que significaría la restitución de dichos recursos, obviamente. El diseño no considera los costos adicionales en los que pueden incurrir instituciones dueñas de edificios de alto interés patrimonial. Aranceles muy por debajo de los costos. Los aranceles propuestos corresponden a la parte inferior de la distribución empírica de costos sin una justificación teórica o estadística clara para que esta elección, y muy por debajo de los costos reales de estas carreras, porque el percentil 15 o 20, o sea, por definición, deja al 85 o al 80% de las universidades ya por debajo de lo que es su costo real. Al establecer este costo razonable, se dejaría como, bueno, lo que acabo de decir. Y el pequeño aumento de aranceles en las pedagogías, ojo, es una muestra del histórico castigo al que han estado afectadas esas carreras. Cuando se las dejó flotar con el mercado, ustedes vieron lo que ocurrió en todo Chile. Sin embargo, la definición del costo razonable se establece también en el percentil 15-20 de la curva. Por lo tanto, malamente podríamos decir que los costos reales de las pedagogías están teniendo un gran boom. Enfatizamos que el proclamado aumento de aranceles de las pedagogías en realidad sigue dejándolas por debajo de sus costos de provisión. Y esto también es como muy difícil de entender. La idea de compensar los déficits de derecho con un aumento de las pedagogías no hace sentido alguno. Yo le decía al subsecretario con quien tenemos una relación muy cálida, muy amable, le decía, bueno, que por favor me hagan dos discursos, pues yo elijo cuál uso.
o uso un discurso destinado a la Facultad de Derecho y les digo, oiga, lo siento mucho, ustedes van a tener que disminuir a la mitad su presupuesto, sus profesores, su relación docente-alumno, lo que sea, pero quédense contentísimos porque las pedagogías van a estar estupendos, ¿ya? O bien, no sacrifico derecho, entonces tiene que darme otro discurso para que yo se lo vaya a decir a las pedagogías. Y les digo, miren, señores de las pedagogías, la verdad es que supuestamente, nominalmente, hay una plata adicional para ustedes, o una plata que compensa los déficits para ustedes, pero yo no se los puedo dar porque se los doy, no tiene cómo subsistir derecho, así que se los voy a dar a derecho. O sea, estos supuestos cruces no funcionan, o sea, independientemente de que no hay tal cosa como un aumento para ningún lado, pero aunque así fuera, es como muy difícil explicarlo. Siendo entonces ahora los ponderadores valores que buscan compensar diferencias de costo entre instituciones, es esperable que estos respondan al comportamiento efectivo de los costos en vez de estar definidos previamente por el Mineduc. Los ponderadores propuestos no cumplen con el objetivo de reconocer la heterogeneidad de las universidades, dado que el modelo planteado por el Mineduc se basa en el sistema de educación superior público de Australia, en que son todas universidades públicas en primer lugar y un sistema muy homogéneo, o sea, están sacando el percentil X o lo que fuera, a la comparación de universidades que efectivamente en su estructura de costo, en su forma de dar la docencia, etcétera, son muy parecidas. Y a diferencia del sistema chileno, los ponderadores no logran compensar las diferencias de costos por investigación, calidad, nivel de vulnerabilidad de los estudiantes, regionalización, entre otros. La presentación denominada Estado de Avance, Bases Técnicas para la Reducción de las aranceles del Mineduc del 17 de julio de 2019 contiene un análisis estadístico de los costos medios por carrera. El resultado de este informe señala que, esto es muy importante, que subir un 1,17 años de acreditación incrementa los costos medios de las carreras en un 37%. En otras palabras, una carrera que está en un nivel X de acreditación, para subirlo por un año ese nivel de acreditación, el costo medio es 37%. El mismo análisis muestra que subir las relaciones profesor-estudiante incrementa los costos entre un 26 y un 29%. Sin embargo, cuando se aplica ahora la aranceles razonable, el ponderador por años de acreditación y por relación profesor-estudiante establecido por Mineduc permite una compensación máxima de 5 y de 7% respectivamente. O sea, lo que reconocidamente por el propio Mineduc sería un 37%, aquí se aplica un 5%. Lo que sería entre un 26 y un 29%, aquí se aplica un 7%. El Mineduc no incorporó observaciones y sugerencias realizadas por la comisión de expertos sin un fundamento adecuado. O sea, no se sabe por qué no la incorporó. Queríamos traer acá algunas de las sugerencias más importantes y que nosotros estamos de acuerdo en esto con la comisión de expertos. 1. La pertinencia de revisar la agrupación de programas de modo que los grupos de carreras posean estructuras de costos similares. 2. La necesidad de que el costo razonable permita cumplir un estándar mínimo de calidad. 3. El percentil base debe quedar adecuadamente fundamentado a partir de su robustez estadística, lo que se debiera adjuntar al cálculo de los valores de los aranceles. 4. La magnitud de los ponderadores debe ser consistente con la información que se recoja, no siendo definidos con valores preestablecidos. 5. Respecto a la existencia de gastos o inversiones institucionales presupuestadas para el quinquenio de vigencia de los aranceles, la Comisión plantea la necesidad de fijar un valor adicional al arancel regulado para así dar flexibilidad a las instituciones de educación superior. Conclusiones. 1. Vemos con gran preocupación que una política arancelaria imponga restricciones presupuestarias a las instituciones, generando no solo importantes problemas de financiamiento en estas, sino también un evidente empobrecimiento en la calidad de la educación y en la producción de conocimiento de frontera. Es evidente que en la medida en que el impacto económico más importante esté relacionado con las transferencias por gratuidad, existe un grave riesgo para el sistema en su conjunto. Un sistema de aranceles regulado sin compensaciones adecuadas puede producir los peores vicios del sistema de vouchers en educación escolar, que lo hemos vivido, profundizando la segregación y diferencia de calidad asociadas con la capacidad de pago de los estudiantes. Si el proceso de implementación de la política es desprolijo y o los resultados desincentivan a las instituciones a adquirirse a la gratuidad, se daña a los estudiantes más vulnerables, impidiendo que se consolide una política pública tan relevante como la gratuidad. No se agruparon carreras y universidades en base a estructuras de costos similares, calidad, complejidad, regionalización, inclusión, etc. Lo que hubiera sido más apropiado para nuestro contexto nacional, donde existe una gran diversidad difícilmente compensable a través de ponderadores comunes. De mantenerse el diseño actual de aranceles regulados, se generará un fuerte impacto en la institución, hipotecando un proyecto sustentable de universidad pública de calidad para todos los estudiantes del país,
sin exclusión. Así también se pondrá en jaque la investigación de punta en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es una cuestión clave para definir su desarrollo económico. La ausencia de un modelo global de financiamiento impide a las universidades planificar, desarrollar su orientación estratégica y funcionar en el mediano plazo. Solicitamos, por lo tanto, que se suspenda y postergue la aplicación de la regulación arancelaria establecida en la Ley 21.091, dado que se requiere contar con un sistema integral y comprensivo de financiamiento de las instituciones de educación superior, incluyendo un sistema de regulación de aranceles de las carreras de pregrado que responda a la complejidad y particularidad de las universidades, he dicho. Muy bien, rector Vivaldi. Gracias. Entonces seguiríamos con la exposición del rector Juan Solesi. Voy a compartir una pantalla. Bien. A riesgo de... Yo creo que el presidente de la comisión hizo un muy buen resumen al principio de la sesión, digamos. Y a riesgo de repetir algunas cosas con el rector Vivaldi, ya que el rector Vivaldi pertenece a la misma agrupación nuestra también como consorcio, como Quech al CRUCH, digamos. Entonces probablemente hay distintos énfasis, pero muchas de las cosas son las que ya se han ido planteando. Quisiéramos, en primer lugar, plantear este proceso, el contexto. Esta regulación arancelaria, por el momento, afecta solamente a las instituciones que tienen gratuidad. El resto de las instituciones, es bueno tener acotado el problema, que son las que están comprometidas con una de las principales políticas de equidad y justicia que se han implementado en el último tiempo. La Universidad del CRUCH han participado de esta política desde sus inicios. En la actualidad, aproximadamente el 50% de sus 365.000 estudiantes de pregrado reciben financiamiento estatal para sus aranceles, gratuidad, quienes pertenecen al 60% más vulnerable del país. De ahí la importancia de esta política pública. Se debe recordar que al dar inicio a este sistema de financiamiento en el año 2016, ya significó aproximadamente un 20% de reducción de los ingresos por aranceles de las universidades, lo cual hubo que corregir, ¿no es cierto?, con una ponderación adicional, pero que tiene una duración en el tiempo no más allá del próximo año. Las universidades del CRUCH contribuyen directamente al desarrollo de Chile, estamos más de decirlo, digamos, constituyen un polo intelectual, cultural y artístico de las principales ciudades del país y están comprometidas con la calidad de sus actividades en funciones universitarias. Se me quedó ahí. Ante la crisis sanitaria, que es un hecho muy especial, digamos, social, económica, que afecta al país debido a la pandemia, estas universidades han contribuido fuertemente, digamos, yo diría con todos sus recursos, ya a tratar de salir adelante. Se constituyó una red de apoyo junto con la idea de fortalecer las redes de salud regionales, ya sea la prevención, detección y tratamiento del COVID-19, aportando directamente a la implementación de las políticas públicas de salud. Se mantuvo la docencia de pre y posgrado, dando continuidad al proceso formativo de más de 400.000 estudiantes y la mantención de sus tareas de investigación, extensión universitaria y vinculación con el medio, lo que ha demandado diversos apoyos para el cuerpo docente, para los estudiantes y a nivel institucional. Las universidades del CRUCH han debido realizar ajustes presupuestarios, es decir, menores ingresos que van a tener o que han tenido y mayores gastos para esta crisis social y sanitaria, y que ha significado menores recursos del orden de los 200.000 millones de pesos hasta el primer semestre del 2020. En este contexto se enfrenta a esta nueva regulación arancelaria, la que va a producir un fuerte impacto sobre las universidades del CRUCH. En términos globales, sumando el impacto de todas las universidades y considerando las compensaciones que se hacen entre las distintas carreras reguladas, la regulación arancelaria tiene un impacto negativo de 8.887 millones de pesos, de acuerdo a nuestros cálculos, al comparar la nueva regulación arancelaria con los aranceles reales 2020.
Según la información recopilada por el CRUSH, la regulación arancelaria establecida en el informe de cálculo de la subsecretaría tiene un impacto negativo en 19 de sus universidades, alcanzando una máxima reducción de menos 2.300 millones anuales en la universidad con mayor impacto negativo, mientras que en las universidades en que se incrementan los ingresos, el máximo es de 900 millones anuales. El incremento de los aranceles de algunas carreras no puede realizarse a expensas del desarrollo de otras, que eso es lo que queda ya como señal en este caso. La autoridad ha definido como costo razonable, como se ha dicho, un monto que se encuentra por debajo de los costos reales reportados por el 80% de las instituciones, castigando en gran medida instituciones de mayor calidad y complejidad. Para cada una de las carreras reguladas en esta oportunidad, el percentil en que se establece el costo razonable se encuentra además entre los percentiles 15 y 20 de la distribución de costos. Es decir, el modelo propuesto por la subsecretaría irremediablemente lleva a fijar el costo de los aranceles en el 15 o 20% de la distribución de costos. Con la aplicación de los ponderadores, que son los que se supone que este costo razonable sería mejorado en términos de algunas variables, existe un alza marginal en los aranceles. Pero estos siguen no cubriendo los costos de la mayoría de las instituciones de educación superior. La misma subsecretaría definió en una de sus presentaciones que una desviación estándar más en el indicador de calidad, es decir, años de acreditación, incrementa los costos medios de la carrera aproximadamente en un 37%, mientras el ponderador de la subsecretaría por este concepto es de solo 5%. Consideramos que el modelo empleado puede contribuir de manera irremediable a la desigualdad y condenar a un número importante de instituciones a situaciones de fragilidad y vulnerabilidad financiera. Es por esto, y debido a la trascendencia de los intereses públicos que están en juego, y que exigimos que al menos se suspenda la aplicación de este modelo y que se comience un nuevo proceso más participativo donde se piense integralmente el sistema de financiamiento de acuerdo con sus necesidades. Para las universidades adscritas a este esquema de financiamiento es determinante conocer la aplicación del modelo de regulación de arancelaria a todas las carreras en forma simultánea. De otra forma, no es posible determinar los efectos en su sustentabilidad financiera integral. O sea, con las carreras que se han tomado en este momento, no es posible predecir el destino final de las instituciones con cierta certeza. Regulación arancelaria, limitaciones del modelo. Primero, no se agrupan las carreras bajo un costo similar entre sí, lo que está establecido en la ley. La subsecretaría agrupó en base a áreas genéricas de la carrera, del CIES, agrupar por similitud, teniendo como consecuencia que carreras impartidas por universidades de complejidad muy distintas sean iguales para la definición del arancel base. El resultado ha sido una homogeneización de los aranceles, los que no logran diferenciar la calidad y otros factores relevantes. Los ponderadores en conjunto permiten incrementar los costos justos y razonables como máximo en un 20%, 23% para las regiones extremas, lo cual no es alcanzado por ninguna universidad. El sistema de educación superior chileno se caracteriza por la diversidad institucional, por lo que este es un elemento clave de considerarse en la regulación de aranceles. 2. No existe espacio para participar de manera activa del proceso de regulación arancelaria. La subsecretaría no consultó el modelo de bases técnicas con las instituciones de educación superior y no envió oportunamente información suficientemente comprensiva para hacer observaciones, ambos derechos garantizados en la ley. De haberse concretado la posibilidad de que las instituciones de educación superior no hubieran sido escuchadas por la subsecretaría, el modelo y su aplicación no estarían ofreciendo al país una precarización como la actual. Se observa una excesiva rigidez en el modelo que se ha desarrollado hasta la fecha, sin facilitar ni considerar la participación de las instituciones reguladas. El costo de la docencia no excluye a otras actividades y funciones universitarias. No es posible separar artificialmente componentes como la investigación y la vinculación con el medio de la labor docente. La riqueza y la calidad de los ambientes formativos depende en forma indisoluble de la interrelación entre estas componentes. La mirada de costo histórico y contable no da cuenta de los recursos requeridos para el funcionamiento de las instituciones. No permite, por ejemplo, financiar mejoras de calidad e innovación, ni valorizar económicamente los recursos. La ley permite otras interpretaciones con respecto a los costos.
Quinto, hay elementos ausentes en la definición de los ponderadores. Se desconoce en base a qué fundamentos fueron seleccionados, ni qué relación tienen los porcentajes que se le atribuyen con los incrementos en los costos asociados, al no capturar la diferencia entre los costos. Los ponderadores no resuelven las inequidades emergentes del análisis. La ley dispone que la nueva regulación arancelaria deberá considerar la región en la que se imparte la carrera. Sin embargo, la subsecretaría no otorga asignación alguna por regionalidad a las carreras de instituciones distintas a las que se imparten en las zonas extremas. O sea, es decir, la única ponderación en aumento es en la zona, por ser universidad de zona extrema, no por ser universidad regional. La que tiene además una ponderación de solo un 3%, lo cual es manifiestamente insuficiente en relación a los mayores costos de impartir una carrera en regiones. Por parte de la institución de educación superior hay un cuestionamiento importante a la representatividad de los costos utilizados por la Secretaría. Las instituciones no tuvieron la oportunidad ya de plasmar a cabalidad los costos de sus carreras, ya que debieron informar sus costos en base a un formato determinado por la subsecretaría, lo que no necesariamente representa los costos reales. Estimamos que esta información tendría un subreporte de entre el 20 y el 30% con respecto a los costos reales de las carreras, lo que no fue posible de incorporar bajo la estructura fijada por la subsecretaría. Entre otros, la infraestructura se reconoce solo en términos contables, lo que ya señalaba el rector Vivaldi, lo que desfavorece a las instituciones con infraestructura propia, que son la mayoría de las que están en el CRUSH, estableciéndose un precedente negativo para el desarrollo del sistema de educación superior. Los aranceles fueron definidos en base a los costos del año 19, por lo tanto, estos deberán ser actualizados al año 2022, año de aplicación, al menos en los términos inflacionarios. Aquí se puede observar rápidamente la diferencia total acumulada en el caso de la carrera de Derecho, es decir, todas las carreras de Derecho ponderadas por su número de estudiantes, digamos, arrojan un diferencial de 13.618 millones de pesos en contra. Y por el otro lado, las carreras que están más cercanas a las pedagogías, que se supone que aumentan, llegarían a los 8.887. La diferencia entre los rojos y los negros sería 8.000 negativo, 8.887 millones 149. Estas diferencias se dan básicamente usando los datos que entregó la subsecretaría a cada universidad, ya dentro de los establecimientos para la fijación de los aranceles. Conclusiones. El modelo y la aplicación del sistema de arancel regulado es un primer ejercicio teórico para el país. No se había hecho algo antes, sí. Su aplicación y puesta en marcha sin un debido proceso de pilotaje, pruebas y ajustes que todo sistema complejo requiere, puede resultar en un costo mayor para el país y su sistema de educación superior. Debe realizarse una aproximación sistémica a la definición de aranceles regulados. La ausencia de un modelo global de financiamiento impide a las universidades formarse expectativas adecuadas para desarrollar su orientación estratégica y funcionar en el mediano plazo. La regulación arancelaria debe fortalecer a las instituciones con financiamiento estatal de los aranceles, lo cual no ocurre con esta regulación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, rector Solesi, está muy claro. Bueno, corresponde ofrecer la palabra a continuación al rector Patricio Sangüesa. Agur. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se puede sacar de pantalla la presentación reciente del Consejo de Rectores para pedir que también se coloque en pantalla la presentación de la agrupación de universidades regionales de Chile. Muchas gracias. Bien, ustedes saben, ¿no es cierto?, que esta agrupación está integrada por 22 universidades distribuidas a lo largo de nuestro país y de hecho impactan la vida de aproximadamente 10 millones de personas. Nosotros cubrimos todo el territorio nacional. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la cantidad de alumnos que formamos, aproximadamente 250.000, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la cantidad de docentes e investigadores que aportan al 45% de la investigación científica en Chile. La ley 21.091 de educación superior, ¿no es cierto?, establece también el tema del cálculo de los valores de aranceles regulados y, ¿no es cierto?, la pregunta es cómo incorporar la variable regional en este cálculo de aranceles regulados. La siguiente,
Ahora, me voy a referir en esta presentación solo a temas regionales, no me voy a referir a otros temas porque ya están planteados, ¿ya? Pero la ley establece un criterio regional en el ponderador del cálculo de arancel, ¿ya? Y el que es recogido en las bases técnicas elaboradas por la Subsecretaría de Educación Superior. Y ahí, entre comillas, decimos que algunos de los factores institucionales a considerar en el cálculo de los aranceles regulados, según lo que establece la ley, son región de la institución. La región donde se ubica una institución es un factor que la ley debe ser al menos considerado, y después dice especialmente si se trata de una zona extrema. El especialmente no significa que únicamente, sino que significa especialmente, pero las demás, ¿no es cierto?, regiones también debe considerarse el factor regional, dado la diversidad que tiene digamos, la desigualdad que existe a lo largo de nuestro territorio. Una región es distinta a otra, no solo por sus kilómetros de distancia con Santiago, sino por las complejidades que existen en ese territorio. En términos prácticos, el único elemento considerado actualmente es la ubicación de zonas extremas, ¿ya? Que permite un incremento máximo de arancel del 3%, lo que es extraordinariamente bajo y no se consideran las otras regiones. Ahora, como agrupación de universidades regionales, nos parece que la regionalidad va mucho más allá de considerar zonas extremas. Todas las regiones tienen particularidades que afectan directa o indirectamente el costo de las carreras, y es necesario evidenciar estas distinciones en el cálculo del ponderador. Hay regiones con menor población que tienden a tener menor matrícula en educación superior, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, ofreciendo carreras fundamentales para la región y para su desarrollo. Pusimos medicina, ingeniería u otras, que decir, por ejemplo, las zonas forestales, la ingeniería forestal o la agronomía, ¿ya? Que decir en las regiones mineras, ¿no es cierto?, etcétera. Pero acá no se logran, ¿no es cierto?, muchas veces la sostenibilidad o sustentabilidad económica al aplicarse el P por Q, vale decir, arancel por número de estudiantes. Si los estudiantes son menos, el financiamiento es menor; si los estudiantes son más, el financiamiento es mayor. Bien, es la siguiente. Ahora, nos ha preocupado algo que se ha dicho, que en este proceso de regulación no se haya realizado un esfuerzo mayor por contar con la opinión de las universidades. El oficio remitido por la Subsecretaría con 3 preguntas en marzo del 2019 no responde al espíritu que perseguía esta consulta mandatada por la Ley 21.019, que en su título quinto, artículo 91, ya requiere conocer la opinión de las instituciones de educación superior respecto a la elaboración de las bases técnicas para la fijación de los aranceles regulados. Consideramos que hay un excesivo centralismo en esta determinación, ¿ya? Nuestras casas de estudio regionales reflejan la realidad del país. El país no solamente es inequitativo respecto de las personas, sino respecto de los territorios. Las universidades regionales generan conocimiento, y este conocimiento, ¿no es cierto?, generado apoya el desarrollo de los territorios. Pero, sin embargo, somos afectados por el centralismo de manera similar al impacto que reciben los territorios en los cuales se encuentran emplazadas. En los territorios también hay desigualdades desde las políticas públicas. Un modelo de financiamiento y la sostenibilidad financiera. Yo creo que la discusión tiene que orientarse a una discusión sobre el modelo global de financiamiento para las universidades, particularmente las complejas, que realizan mucho más tareas que la docencia. Del mismo modo, es necesario considerar que esta discusión tiene impacto en la sostenibilidad financiera, como se ha dicho también, de las universidades. El modelo que se utilice de forma definitiva debe asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones. O sea, no podemos ir al deterioro de la calidad de las instituciones. Nosotros tenemos que resguardar algo que aquí también se ha dicho, el reconocimiento que existe de la calidad formativa de profesionales, posgraduados, en fin, en nuestras universidades, y el reconocimiento nacional e internacional respecto, ¿no es cierto?, de esa calidad.
La siguiente. Bien, la siguiente. Bueno, yo muestro este cuadro, indicadores socioeconómicos y educativos por región. Si ustedes ahí están todas las regiones de Chile, incluida la metropolitana. Acá está la población estimada para el año 2019. Hay una, obviamente, diferenciación muy grande entre regiones y regiones. Hay algunas con bastante más población, como la metropolitana, por supuesto, que casi tiene 8 millones de habitantes, y regiones mucho más pequeñas, como Aysén, que tiene 106.000, ¿no es cierto? O Arica Parinacota, que tiene 247.000, y dos regiones que destacan de alguna manera, que son la región de Valparaíso, que tiene casi 2 millones, 1.935.000, ¿no es cierto? O la región del Biobío, 1.600.000. Antes tenía Ñuble, 507.000 más, o sea, más de 2 millones. Vamos ahora al PIB neto y se van a dar cuenta ustedes que esto está en miles de millones de pesos, las diferencias que hay entre regiones. O sea, tenemos un PIB neto de 65.000 millones de millones en Santiago, ya en la región metropolitana, y tenemos 858 en miles de millones en los lagos, por ejemplo, o en el Maule, 4.900. O sea, hay unas diferencias muy grandes en el PIB neto. Después uno puede ver el PIB, ¿no es cierto?, per cápita. Luego está la pobreza multidimensional. Y ahí hay cifras duras de pobreza. La Araucanía es la más pobre de Chile, digamos. Después, el ingreso inmediato a la educación superior, y esto hay que leerlo con la tasa de migración de los estudiantes, ¿ya? Y hay regiones en que migra mucha gente, sale de la región, no se queda en la región. Todavía nosotros tenemos que investigar dónde se va, que es un dato que vamos a poder tener en los próximos meses, porque estamos haciendo ese trabajo también, ¿ya? Esto es al año 2018, por lo tanto la región de O'Higgins, que tenía el 49,3%, y la región de Aysén, probablemente con las universidades creadas allí, esa cifra disminuya, ¿ya? Pero no se trata de cifras menores. Y la matrícula total de las universidades de la UR comparadas con la región metropolitana, la UR tiene 227.000 estudiantes y la región metropolitana 129.000. La siguiente. Bueno, propuesta de dimensiones para el ponderador regional. ¿Ya? Nosotros consideramos pertinente debatir respecto a la incorporación de más dimensiones en el cálculo del ponderador regional. Primero que nada, la naturaleza y complejidad diferencial de los procesos formativos. Hay diferencias, ¿no es cierto?, entre unos y otros, entre universidades y entre territorios. Las dificultades que tenemos para formar en las regiones los planteles académicos y también para retener y atraer talentos. Es más caro, contratar un profesor que normalmente viene de otras regiones, ¿no es cierto?, y particularmente del centro del país, hacia, ¿no es cierto?, el resto del territorio. Eso es más caro, por razones de distinta naturaleza. Docencia, investigación, vinculación con el medio y complejidad de los territorios. Esta idea, ¿no es cierto?, de separar la docencia de la investigación y la vinculación es una idea, ¿no es cierto?, que no se condice con los requerimientos y las necesidades que el país requiere para su desarrollo. Y aquí se ha dicho que aquí hay una interrelación inseparable entre estos tres factores. Ahora, mayores costos en la provisión de bienes y servicios, también en infraestructura, y obviamente, ¿no es cierto?, las universidades regionales comprometidas con el desarrollo territorial hacen aportes diversos a dicho desarrollo. La siguiente. Naturaleza y complejidad diferencial de los procesos formativos. Ahora, tenemos características socioeconómicas de la matrícula, ¿ya? Niveles de ingreso familiar, ¿ya? Índices de vulnerabilidad de los establecimientos de origen, entre otros. En los datos del propio Ministerio de Educación del año 19, indica que las universidades del CRUCH, región metropolitana, tienen un 64,5% de estudiantes egresados de la educación municipal o particular subvencionada, mientras que la UR, la cifra corresponde al 88,6%.
esa diferencia es notable. Y por eso es que mirar las cosas desde el centralismo cognitivo, como se ha dicho, la verdad es que no ajusta con la realidad del país. Las brechas de escolaridad están en los indicadores de PISA, de CIMSA, incluso los puntajes de la PSU, por regiones y por universidades, nos vamos a dar cuenta de las diferencias que existen, ¿no es cierto?, en los puntajes obtenidos en regiones y también comparados con la propia región metropolitana. Ingresos por políticas de inclusión, porcentajes de matrícula de primer año provenientes de programas, por ejemplo, el PASE, de comunidades rurales o de comunidades indígenas, entre otros. Y los pueblos indígenas y las universidades. Aquí tenemos universidades en la UR que reciben, que matriculan, ¿no es cierto?, a números importantes de personas que vienen de los pueblos originarios, pero eso conlleva también mayores costos a la gestión universitaria. Por ejemplo, mantención de hogares para estudiantes, y hay que preguntárselo a algunas universidades que financian estos hogares de pueblos indígenas que provienen de zonas distantes. También recursos para la enseñanza bilingüe, la investigación y extensión con enfoque intercultural, entre otros. Y en esto respondemos a políticas públicas. Las universidades regionales responden a políticas públicas de inclusión de los pueblos originarios, entre otros, también de la vulnerabilidad, por supuesto. La siguiente. Bueno, también las dificultades de acceso a prácticas profesionales, en algunas regiones existen menos plazas empresariales o institucionales para colocar a los estudiantes en práctica, y las universidades deben hacer muchos esfuerzos para apoyar a estos estudiantes y completar los requisitos formativos. También la estacionalidad productiva de las regiones, que también allí provoca algunas dificultades a las universidades. Sigámonos. La siguiente. La existencia de una masa crítica de profesionales en los territorios. ¿Ya? Es esencial, ¿no es cierto?, poder tener académicos y profesionales de alta calidad. Al ser menos amplia la posibilidad de escoger, es preciso atraer a las regiones a profesionales generalmente desde el centro. Y eso implica agregar costos, tanto en remuneraciones como en cuestiones asociadas a viajes, especialmente eventos académicos, salud u otros, y acceso a servicios. O sea, yo diría que en algunas regiones la gente no necesita tanto salir. Sin embargo, en las regiones sí se necesita trasladarse de un lado a otro. Bueno, tenemos las altas tasas de migración estudiantil, y eso ya lo vimos en el cuadro que acabo de presentar. Eso implica una fuga de cerebros que perjudicaría a las regiones y beneficiaría más a la región metropolitana. La gran mayoría de las traslados de migraciones, seguramente, y esto lo vamos a calcular, llegan a grandes ciudades como Valparaíso, Concepción y Santiago. Sigamos. Bueno, ya lo se ha dicho acá que la docencia no puede aislarse de otras labores universitarias, ya porque son inseparables, investigación y vinculación. Ya. Sin duda que las universidades regionales son las principales aportantes de la investigación, ¿no es cierto?, de crear conocimiento nuevo, pero pertinente a las propias realidades regionales, lo que implica otorgar nuevas oportunidades a las regiones de desarrollo económico, social y cultural. Lo que significa la vinculación con el medio, el trabajo que todas las universidades hacen con los sectores sociales, la sociedad civil, los municipios, las comunidades, ya agrega costos, ¿no es cierto?, que también deben considerarse. La conectividad física con el territorio. Hay regiones que tienen un grado de aislamiento interno muy grande. El caso de la región de Aysén, por ejemplo, que son regiones que no se pueden ni siquiera recorrer en un día, ya en un mismo día, y requieren, ¿no es cierto?, a veces para su traslado 2 días al menos para desplazarse de extremo a extremo. La conectividad y las telecomunicaciones. Ahí hay un problema que existe en Chile. En Chile no hay igual calidad, ¿no es cierto?, en la conectividad de las telecomunicaciones, y hoy día este tema se ha tornado más complicado a propósito de la pandemia. Incluso también existen, obviamente, los problemas en zonas rurales o más alejadas,
y también, ¿no es cierto?, al interior de ciertas regiones, en lugares vulnerables, en donde también la conectividad no es que no exista, sino que es de mala calidad. Sigamos. ¿Cuánto falta, rector? Porque estamos bien Estamos en la excedidos. hora. Entonces, mira, yo voy a dar titulares nomás. ¿Ya? Los servicios que permiten, ¿no es cierto?, también hay mayores costos en el nivel académico, en el proceso académico, los sobrecostos asociados a la infraestructura, hay climas distintos en el país, lo que hace que los costos de la infraestructura sean distintos, y hay costos de vida diferenciados según estructuras productivas. Yo quiero decirles que el IPC es distinto en una región y en otra. Hay regiones más caras y hay regiones menos caras. Sigámonos porque el tiempo es oro. Bueno, los aportes que las universidades hacen al desarrollo regional y a la movilidad social. Sigamos nomás porque eso yo creo que es evidente que eso es así. Y los comentarios finales, lo que apuntamos es a variables que podrían ser consideradas en el cálculo del ponderado regional. Aún no existe todas las evidencias para incluir estas dimensiones a las variables de cálculo. Esta es una de las razones para analizar cómo se comportan estos fenómenos antes de dejarlos fuera y solo considerar condiciones de las zonas extremas. Valoramos la decisión de haber incorporado a las pedagogías, porque existe una deuda histórica, hay una amplia brecha entre el costo real y el arancel regulado. Y quiero decir aquí por años las universidades han tenido que subsidiar a las pedagogías porque no se han hecho cargo de ellas, la política pública no se ha hecho cargo de ello, por eso valoramos esto. Pero tenemos que entender que el sistema de financiamiento provoca subsidios cruzados internos en las universidades por una desatención finalmente de la política pública. Por lo tanto, el proceso de cálculo de aranceles debe ser revisado, evitando agudizar la compleja situación económica que afecta a las universidades, incluso en estos contextos de pandemia. Y quedamos a disposición como agrupación y en representación de las universidades que representamos para colaborar en este proceso que requiere una reflexión amplia que aporte de manera efectiva a abordar este desafío que se requiere de la participación de diversos actores. Bien, eso, muchas gracias y disculpen si me he atrasado en la hora. Gracias. Muchas gracias, rector Sangüesa. Yo creo que han quedado bastante claros todos los cuestionamientos y las observaciones que los distintos rectores, distintas agrupaciones tienen respecto del proceso de fijación de aranceles, el primero que se hace en el sistema de educación superior. Y claro, esta sesión está convocada hasta las 2 de la tarde y vamos a tener que prolongar algunos minutos porque también tenemos que dar la palabra al subsecretario. Bueno, me interesaría mucho la reacción de él respecto de las presentaciones que han sido formulada el día de hoy y también, por supuesto, los señores senadores, senadoras. ¿Les parece prorrogar hasta las 14:15 horas? Señor subsecretario, don Juan Eduardo Vargas, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación y el espacio para conversar y debatir sobre lo que ha sido la implementación de lo que la ley establece. Ahora, por supuesto que no quiero hacerme cargo de todas las observaciones, voy a mencionarlo en esos términos, observaciones que hacen los rectores, pero sí de algunas, al menos de las principales. Y aquí yo quiero, hacer un llamado, como ya lo he hecho públicamente, a que mantengamos la conversación en este espacio o en otro, pero sobre la base de lo que son finalmente los antecedentes reales respecto de los cuales se está haciendo el juicio de valor por parte de los rectores. Yo voy a hacer una pregunta retórica a los senadores, presidente, por su intermedio, digamos. La pregunta retórica es la siguiente, y un poco para que se entienda que aquí aparentemente hay algo que no se está entendiendo y que se está de alguna manera, mal informando a la opinión pública. La pregunta retórica que yo voy a hacer es la siguiente. Sobre la base de lo que los rectores han dicho, ¿podría pensarse que esto implica, la aplicación de esta nueva política, implica una menor transferencia para las universidades estatales o para las universidades del CRUCH o para las universidades regionales? Uno,
una pregunta retórica. Uno podría pensar, en primer lugar, que evidentemente eso va a ocurrir. Después de lo que hemos visto acá, de lo que hemos escuchado, uno podría decir, esto es, perdóneseme la expresión, señor presidente, el acabose para estas instituciones. Y lo que yo aquí vengo a decir, en primer lugar, en primerísimo lugar, que eso en ningún caso es así. Las transferencias consignadas para estos 3 grupos de universidades van a aumentar, si uno hace la comparación con la metodología actual versus la metodología nueva. Sí, tal cual, las transferencias, tal como ha sido calculado, aumentarían, voy a decir aumentarían, porque además el proceso de fijación de aranceles no ha culminado todavía. Las transferencias, lo voy a decir de nuevo, las transferencias para estas universidades aumentarían de aplicarse esta nueva metodología a contar del año 2022. Eso tiene que ser el primer hito sobre el cual empecemos la discusión. Entonces, cuando por su intermedio, presidente, el rector Vivaldi o el rector Solesi dicen que esto causaría una merma de 8.000 millones de ingresos en las universidades del CRUCH, yo voy a decirlo claramente, eso no es así. Y no es así por la sencilla razón de que se está comparando la transferencia que implicaría esta aplicación de la metodología con los aranceles reales que cobran esas instituciones, no con las transferencias que se hacen actualmente. En buen chileno están comparando peras con manzanas, y eso no sé con qué propósito, no quiero atribuir intención a eso, pero sin duda pone de alguna manera enturbia esta discusión que estamos teniendo ahora. Yo lo voy a volver a decir, hemos hecho un esfuerzo enorme, entendiendo que un proceso de fijación de aranceles y de precios en general es extremadamente complejo. Hemos hecho en este contexto presupuestario, que es enormemente complicado, no necesito decírselos, hemos hecho un esfuerzo enorme por no tener que afectar a las instituciones de educación superior en este contexto y a la vez dar señales potentes a las carreras de pedagogía y evidentemente a las universidades que lo imparten. Es decir, hemos conjugado diversos factores que nos permiten decir, ¿saben qué? No solamente estamos cumpliendo con la ley, no solamente no estamos afectando el sistema de educación superior, sino que además estamos dando una tremenda señal de política pública. Yo aquí, presidente, quiero hacer ver lo siguiente. Las universidades estatales recibirían más de 2.000 millones de pesos adicionales en comparación con la aplicación de la metodología actual. Eso es, y no tengo ningún problema en que las cifras después las podamos ver y transparentar. Evidentemente hay alguna institución estatal que se va a ver perjudicada en comparación con la situación actual, pero en términos generales, las universidades estatales se van a ver beneficiadas. Las universidades regionales, en términos generales, recibirían 4.000 millones de pesos adicionales. Entonces, yo no tengo, o sea, está bien, digamos, evidentemente es complejo esta aplicación, hay elementos que pueden ser discutidos, si fueron buenamente reflejados en las bases técnicas, pero que se parta de la base de que esto está hecho ex profeso, casi se dice eso, ex profeso, para perjudicar a las universidades estatales, presidente, debo desmentirlo tajantemente, no es así. Los números dicen otra cosa, y por eso he hecho un llamado público a que esta discusión se haga sobre la base de lo que son verdaderamente los números, las cifras, y que no se achaquen intenciones cuando no las hay y cuando los números dan cuenta de algo distinto. Presidente, adicionalmente, y perdone, y pido perdón de verdad por mi apasionamiento, pero quiero hacerlo, lo hago simplemente porque hemos hecho un esfuerzo tremendo por no perjudicar a nadie, por favorecer marginalmente al sistema de educación superior en este contexto tan complejo, y dando además, insisto, una señal de política pública enorme respecto de la importancia que requiere
un país como el nuestro, la formación de buenos profesores. Y en ese empeño nos encontramos y sin embargo somos completamente incomprendidos por aquellas instituciones que supuestamente debiesen al menos valorar el esfuerzo que se ha hecho desde el Ejecutivo para hacer de este un proceso, bueno, en primer lugar, presidente, participativo. Quizás a los rectores les hubiese gustado hacerlo aún más participativo, pero hemos cumplido con todo lo que la ley establece al respecto y hemos ido más allá respecto de la participación, haciendo reuniones formales e informales para efectos de conocer la opinión de los rectores respecto de las bases técnicas. La complejidad, evidentemente, y aquí también, de nuevo, presidente, hemos hecho un esfuerzo por cumplir con lo que establece la ley, pero ir más allá incluso, al incorporar factores que reconocen la complejidad de las instituciones. Podrá criticársenos que ese esfuerzo no ha sido suficiente, pero lo hemos hecho. La ley habla de costos directos e indirectos de impartir una carrera. Y nosotros hemos incorporado aquí la posibilidad también de que cuestiones como la acreditación institucional, la acreditación en la dimensión o en el área de investigación, la cantidad de profesores que tienen el grado académico de doctor, todo eso finalmente tenga un peso e implique finalmente una mayor transferencia para las instituciones de educación superior. Yo, sinceramente, presidente, y no me quiero hacer cargo de cada uno de lo que se ha dicho aquí. Los ponderadores diferencian, por cierto, a este mecanismo de fijación de aranceles de lo que se conoce como el modelo australiano. Pero no solamente eso, presidente y senadores. Hay una serie de otros elementos que nosotros hemos incorporado y que permiten, en cierta manera, poder reflejar de mejor manera la heterogeneidad del sistema. Y aquí yo también tengo que decirlo, esto también debe tener una justificación técnica, es decir, los factores que se incorporaron en las bases técnicas y que reconocen un mayor costo, es porque efectivamente en las regresiones que se realizaron se podía detectar que había ciertos elementos que efectivamente implicaban un mayor costo. Cuando se incorpora a las regiones de zona extrema es porque los números, la información de costos reportada por esas instituciones efectivamente daba cuenta de que impartir una carrera en esas zonas era más caro. Pero eso no ocurría con respecto del resto de las regiones, razón por la cual técnicamente no teníamos nosotros la posibilidad de incorporar ese factor como uno adicional que permitiera subir el costo. Con todo, presidente, y con esto ya termino, sin entrar en mayores detalles para hacerme cargo de las observaciones que son realizadas acá, quiero terminar indicando lo que ya indiqué desde un principio. Hemos hecho un esfuerzo enorme como gobierno y como Estado para no afectar, sino que más bien para eventualmente, una vez que se ponga en marcha esto, a contar del año 2022, poder beneficiar al sistema de educación superior. Y esto considerando que finalmente estamos en un contexto, insisto, presupuestario tremendamente adverso. Sigo y esta subsecretaría tiene la mejor disposición para mantener los canales abiertos que finalmente impliquen conversar, discutir y eventualmente hacer alguna modificación. Debo recordar en ese sentido, presidente, que el proceso actual no ha culminado. Nos encontramos a la espera de que la comisión de expertos remita a la subsecretaría las observaciones que tenga a bien remitir, digamos, sobre la base de lo que las instituciones de educación superior puedan también haberle observado a dicha comisión de expertos. Una vez que nos llegue esa información por parte de la comisión de expertos, tendremos finalmente que ver cuáles de esas observaciones podrán ser incorporadas y eso finalmente es lo que va a dar pie a la definición de los nuevos aranceles. Por lo tanto, tampoco es esto una materia que esté del todo zanjada. Con todo, termino, presidente, agradeciendo la instancia, dejando completamente abiertas las puertas de la subsecretaría para mantener esta discusión e insistiendo en que esta discusión se dé sobre la base de lo que son realmente los números reales, de comparar la situación actual
con la situación futura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Yo me quedaría con la última frase suya, la expresión de los canales abiertos de parte de la subsecretaría. Yo creo que eso es claramente muy, muy positivo. También le ruego que entiendan nuestros invitados, los rectores, como asimismo el Ejecutivo, el subsecretario, el rol de esta comisión. Nosotros aquí hemos recogido un planteamiento bastante fundado con rectores de distintos tipos de universidades, 3 rectores en la sesión anterior, otros 3 rectores hoy día, y la pregunta que uno se hace, cualquiera que esté siguiendo esto, bueno, ¿cómo se puede llegar a conclusiones tan distintas, tan contrapuestas entre este apasionado mensaje y tranquilizador mensaje del subsecretario, que yo recojo y valoro, y la preocupación expresada, ¿no es cierto?, con mucho fundamento por parte de los señores rectores? Entonces, claramente aquí falta una instancia técnica que puede ser esta comisión u otra, porque no se entiende de otra manera cómo los rectores plantean que aquí va a haber una pérdida neta de 8.000 millones de pesos y el subsecretario señala que va a haber un incremento por este mismo concepto, estamos hablando de lo mismo, aranceles, para esta universidad, donde algunas incluso como las regionales van a ganar 4.000 millones. Entonces, yo dejo planteada la pregunta, esto cualquiera que está siguiendo esto puede parecer un tanto surrealista esta discusión, pero bueno, yo soy optimista y espero que finalmente prime, ¿no es cierto?, el cálculo que ha hecho el subsecretario y su equipo. Ofrezco la palabra en primer lugar a la senadora Yana Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero agradecer a nuestros invitados, a los rectores y también al subsecretario. De esta manera, presidente, ya hemos escuchado a los rectores del G9 en una sesión pasada, es decir, a los rectores del mundo privado dentro del Consejo de Rectores de las universidades de nuestro país, y hoy, a partir de la presentación que hace el propio presidente del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el presidente del CUECH, el presidente de la UR, es claro y categórico, aquí no hay ni siquiera 2 opiniones. Todos los rectores, independientes del origen de la universidad, señalan en que esta medida que está contemplada en la ley no se ha tomado de la manera más prolija que podía haber sido realizada. Y acá el subsecretario, presidente, por su intermedio, insiste en hacer ver que el crecimiento a las pedagogías es el eje que nosotros debiéramos mirar. Sin embargo, quiero señalar que este es un crecimiento visual, porque igual el arancel de las carreras de pedagogía están en el percentil 15 y 20, es decir, ni siquiera cubre los costos reales de las carreras de pedagogía. Entonces, yo creo, presidente, que estamos en una situación que es muy compleja, porque al igual que lo que hemos visto en otros debates, en donde no se logra situar correctamente la discusión que debiera darse, y en este caso la discusión es respecto de cómo se ha aplicado la metodología que está establecida en la ley, cómo se ha aplicado los procesos de participación con las organizaciones estudiantiles de rectores, cómo se ha aplicado efectivamente el costo real. Y yo en eso quisiera insistir, presidente, en que en una solicitud que hizo el senador Carlos Montes en la última sesión de la comisión, en donde pidámosle a la comisión encargada de estos temas que pueda remitir a la Comisión de Educación todo el intercambio público y privado que ha tenido con el Ministerio de Educación a propósito de la fijación de aranceles. Lo planteo, presidente, porque creo que para el país esta es una discusión muy importante, y lo que le pasa a las universidades que hoy día están adscritas a la gratuidad es también muy significativo. Hace pocos días presentamos el estudio de impacto de la política de gratuidad que llevó adelante la Fundación Nodo 21, y claramente hoy día es una política importante. Nosotros, como dice el rector Vivaldi, no queremos pensar que aquí se busca perjudicar a aquellas instituciones que han adscrito voluntariamente a la gratuidad. Entonces, yo quisiera preguntar, presidente, porque nosotros tenemos una larga experiencia en las leyes de presupuesto, en donde dejamos de implementar ciertas medidas que ponen en riesgo el funcionamiento de las propias instituciones. Lo hemos hecho así en la ley de presupuesto del año 2018, en todo lo que dice relación, por ejemplo, a las exigencias de pasar a las contratas
a distintas personas en las universidades del Estado, lo hemos hecho así también en otras materias laborales, y creemos que no solo a la luz de lo que han planteado nuestros rectores, tanto del CRUCH, del CUES, de la UR, del G9, porque en esto quiero insistir, no hay ninguna opinión favorable de parte de los rectores, independientemente del origen de sus casas de estudio. Entonces creo que sería importante que pudiésemos tomar también un acuerdo y trabajar un acuerdo desde la Comisión de Educación, y veo acá al diputado Jackson también de la Comisión de Presupuesto, para que efectivamente esto permita hacer un mejor análisis de una medida que es fundamental para el desarrollo de las universidades en nuestro país, poder posponerla y poder dar el espacio también para que se haga un trabajo que efectivamente sea participativo, que encuentre al país en una mejor condición para hacer un esfuerzo real en mejorar los aranceles de nuestras universidades. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Nos quedan muy pocos minutos y yo no sé si alguno de los señores rectores quisiera hacer algún comentario al mensaje tranquilizador, reitero, del subsecretario, o alguna propuesta respecto a cómo seguir. ¿Nosotros ¿Sí? podemos hablar? Presidente. Rector Solesi, sí. Pedí la palabra hace un rato, no sé si se va a poder hablar, presidente. ¿Perdón, cómo? Que pedí la palabra al principio mientras estaban interviniendo, no sé si es que se va a poder intervenir. Sí, yo creo que podría haber un par de minutos, lo que pasa es que la sesión terminaba a las 14 horas, la extendimos hasta las 14:15, entonces le ofrecería la palabra al rector Solesi, 3 minutos, 2 minutos y... Yo simplemente quiero omitir un detalle, o sea, quiero hacer un detalle que omití hace un rato atrás, que es haber presentado al rector Carlos Saavedra, que está de la Universidad de Concepción, que estaba acompañándonos. Como sí. Yo eso también creo que lo omití, así que lo saludamos, que saludamos. Estamos siguiendo esta discusión. Eso es. Rector Saavedra. Bien. Diputado Jackson, le ofrezco un par de minutos, dado que nos queda muy poco tiempo, y también quisiera ofrecer la palabra al rector Vivaldi finalmente. Diputado Jackson. Sí, presidente, muchas gracias. A ver, es muy difícil hablar en 2 minutos. Yo espero que en otra sesión podamos entrar en detalles por la complejidad de este asunto y la importancia, por supuesto. Pero creo que lo primero para que podamos tener algún nivel de percepción de cuál va a ser el impacto es tener un informe financiero de lo que significa este cambio proyectado. Lo que tengo entendido es que en el informe no hay ninguna información respecto a esto. Entonces estamos hablando de puras especulaciones tanto del ministro, o sea, del subsecretario, como también de los rectores, que en base a sus cálculos están haciendo una proyección. Entonces, si es que el ministerio no entrega la información, obviamente que va a haber especulación respecto al impacto. Y el impacto no es solamente respecto a las transferencias monetarias del gobierno, sino también respecto a lo que pueden cobrarle a los estudiantes que todavía no están en la gratuidad. Convengamos que para las universidades va a ser muy difícil establecer aranceles diferenciados. Es decir, ponerle 1,4 o 1,6 veces el arancel regulado para quienes les cobran el pago directo va a ser una cuestión complicadísima. O sea, no todas las universidades pueden hacer un proceso donde llegan y le suben 1,6% del arancel al resto de los estudiantes. Entonces, creo que ese componente no se está contemplando, y lo que sí es que las regresiones sin duda aportan una información respecto al pasado, pero recordemos que en el pasado había muchas instituciones de muy dudosa calidad y que esperamos que la calidad hacia el futuro mejore, porque se ponen estándares de calidad mejores hacia los años que vienen. Por lo tanto, una regresión partiendo desde el 15 o 20% de ese percentil, difícilmente va a reflejar la calidad que queremos hacia adelante como piso. Entonces creo que ahí hay un problema respecto a cómo se está estableciendo la metodología, y yo diría que hay un principio, que es que las universidades que tienen prestigio, que han sido dejados del autofinanciamiento y que han logrado salir adelante con subsidios cruzados entre carreras y subsidios cruzados entre pre y posgrado, no pueden sufrir el perjuicio, ni en régimen ni en la transición, sino que debiese ser todo lo contrario. Esas son las universidades que debiesen estar igual o mejor, ¿no? en cuanto al potenciamiento que le podamos dar desde el Estado. Y por último, algo mucho más estructural, es que es muy difícil poder revisar los ponderadores sin mirar la escala. Porque cuando subsidiamos a la demanda, es muy distinto subsidiar la demanda de una universidad con escala chiquitita a una con grande, porque los costos de las instituciones no crecen linealmente, sino que crecen más bien logarítmicamente, en el sentido de que el costo marginal de cada estudiante extra no es, el costo marginal va decreciendo, mientras que los subsidios son fijos, o los ingresos por arancel también son fijos, son lineales. Entonces, creo que no considerar la escala hace que el modelo sea súper deficiente.
Es un problema que va a tener cualquier sistema de subsidio a la demanda, o que considere el N como la única forma de corrección de la demanda, pero creo que eso es una ausencia completa. Esto es lo que criticamos respecto a esta misma ley cuando se promulgó, y esperábamos que en los ponderadores se pudiera corregir, pero vemos que no hay mucha intención de corregir el aspecto de la escala, y así universidades que puedan ser de peor calidad, pero que tienen un N gigante porque no seleccionan, van a salir mucho mejor, porque tienen costos marginales muy, muy bajitos, y por lo tanto van a tener un margen mucho mayor. Y eso creo que debiese ser algo que la institucionalidad reconozca y por lo tanto que corrija. Muy bien, diputado. Rector Vivaldi, y sería la última intervención que alcanzaríamos para tomar algún acuerdo con la comisión también. Sí, disculpa. Yo por mi parte había implícitamente saludado al rector Saavedra porque una de las láminas que mostré quedaba muy bien puesta en la Universidad de Concepción. ¿Ya? Perdón, los puntos que yo querría hacer son los siguientes, para no... Uno, aquí hay un tema de cuánto es lo que recibirían las universidades. Yo creo que una cosa que se puede objetivar absolutamente, ¿ya? Una cosa que se puede objetivar absolutamente. Nosotros podemos mandar encantado el CRUSH, el QUESH, podemos mandar nuestros cálculos, que el ministerio haga lo propio y veamos factualmente. Yo le digo de inmediato, ya para ahorrar, que nosotros estamos recibiendo por estudiante en gratuidad en la Facultad de Derecho 4 millones, que con lo que está haciendo el ministerio pasaríamos a recibir 2.800.000, eso significa una merma nada más que hay de 4.000 millones y aún mayor la que recibiría como universidad. Puedo acompañar todos los documentos que lo demuestran. Si estoy equivocado, no solamente voy a pedir disculpas, sino que nunca van a haber visto un hombre más feliz pidiendo disculpas que yo, porque si nos hemos equivocado y hemos sacado mal la cuenta y vamos a recibir más dinero que el que estamos recibiendo ahora, no podría ser más agradable equivocarse, ¿ya? Eso es claro. Lo segundo que creo que es muy, muy importante señalar, y creo que eso les corresponde a ustedes y al ministerio en su interacción, pero los que en definitiva tenemos que ver con eso somos todos, es que se ha insistido mucho, y una cosa que de alguna manera tergiversa un poquito la discusión, es hasta qué punto es la ley la que está mal hecha y obliga a todas estas consecuencias. Sin prejuicio que la ley podría haber quedado mejor, en la opinión de uno u otro, no me meto en eso, pero yo creo que colocar el énfasis en que la ley no permite, eso nosotros estamos absolutamente convencidos y lo tratamos, una parte muy importante de nuestra presentación había de que la ley deja amplio arbitrio para poder tomar políticas que sean totalmente distintas en sus resultados. Pero lejos, lo tercero yo creo que está muy, muy pendiente es tener una discusión sobre el sistema universitario que por favor prescinda de que los rectores o determinado sector del país somos stakeholders que estamos peleando para llevarnos más plata a nuestras instituciones. No hay tal cosa, es lo que hay que ver las universidades y la investigación científica y la innovación y el desarrollo tecnológico y también, por supuesto, las artes y las humanidades y las ciencias sociales, es qué país queremos y lo que en definitiva estamos discutiendo es cuál es el futuro que nosotros queremos para nuestro país y muy especialmente hasta qué punto queremos pasar a ser una sociedad del conocimiento. En ese contexto, todo lo que uno puede ver de los pasos que estarían dando ahora son muy malas noticias. Y en esos términos que queremos plantearlo, en la calidad del sistema, en hacer una autocrítica, por favor. Hemos seguido un sistema determinado por ya 15, 20 años. Hagamos una evaluación, cómo nos fue y qué es lo que están diciendo los estudiantes. En ese contexto que nosotros quisimos mostrar muchas láminas, que a mi juicio y comparto muchas apreciaciones del diputado Jackson, muchas de las cosas que nosotros planteábamos precisamente iban a contextualizar una discusión en esos términos. Y eso yo creo que nosotros estaríamos felices, honrados, y creo que estaríamos cumpliendo de la mejor manera nuestra responsabilidad como rectores si pudiéramos interactuar con el gobierno, con el ministerio y con ustedes como Senado y con la Cámara en discutir cosas que no pueden haber cosas más importantes para el país que esta. Muchas gracias a todos. Muy bien, rector Vivaldi. Yo creo que el planteamiento está claro. Creo que hoy día lo que corresponde es demostrar efectivamente que lo que ha señalado, ¿no es cierto?, de manera más esperanzadora el subsecretario así va a ocurrir y que ninguna de estas universidades va
va a perder recursos por concepto de la fijación de aranceles. También hay un planteamiento bien concreto que ha hecho la senadora Yana Proboste, del cual yo escribo, y es que nosotros debiéramos como comisión tomar el acuerdo, no sé si hoy día o la próxima semana, se acaba de desconectar porque tenía otra reunión por Zoom el senador Alvarado, pero tomar un acuerdo. La propuesta de la senadora es que se suspende este proceso en la medida que esto no se aclare bien, digamos, y discutirlo también, que yo creo que el Senado lo que va a hacer, seguramente la Cámara también, por lo que desprendo las palabras del diputado Jackson, discutirlo a la luz de la ley de presupuesto, que ya está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, creo que lo que corresponde hoy día es que lo que ha planteado el Ejecutivo hoy día pueda corroborarse y dejar tranquilo, ¿no es cierto?, a todos los rectores. La comisión, por supuesto, está a disposición de todos quienes han intervenido en este debate, que es relevante como país, para justamente acercar esas posiciones y hacer que esta mirada tan contrapuesta que surgió hoy día se acerque. Subsecretario, ¿usted envió finalmente la palabra para lo mismo? Sí, gracias, presidente. No, muy breve. Es para proponer también que esta discusión podamos mantenerla, pero creo que sería bueno una vez que culmine la etapa en la cual se va finalmente a contar con los insumos por parte de la comisión de expertos. Y es importante aclarar que estamos no en la mitad, pero el proceso no ha concluido todavía y hay de hecho algún espacio para que pueda cambiar algo el cálculo de los aranceles regulados la subsecretaría. Y quizás una vez que tengamos esa información por parte de la comisión de expertos, recién en ese momento poder dar curso a esta discusión. Todavía estamos hablando sobre hechos, por así decirlo, que no están del todo consumados. Esa es mi sugerencia. Sí, pero ¿podría, subsecretario, darse una reunión técnica durante la semana, por ejemplo, en esta comisión o fuera de ella, o que la convoque el propio ministerio? Nosotros también podemos concurrir con estos 4 grupos de universidades que han hecho un planteamiento, reitero, tan preciso, categórico, una proyección que podrá estar equivocada, ojalá así sea, porque lo peor sería, rectores, que nos encontremos con que el proceso se cierra y finalmente el resultado puede ser no el que usted hoy día no insinúa. Entonces ahí el peor de los mundos. Entonces nosotros también queremos un fair play en la comisión en la discusión presupuestaria, donde tenemos algún margen, ¿no es cierto?, para corregir algunas cosas. Presidente, ¿Habría disposición para la convocatoria? Presidente, si me permite una propuesta. Senador García. Presidente, Perdón, senador García, diputado Jackson. Consultar al subsecretario en esa comisión de expertos. ¿Qué incidencia tienen las universidades que se han señalado? Porque me imagino que esa comisión de expertos debe estar integrada por académicos de trayectoria, por personas que saben de los costos de las carreras universitarias, porque yo creo que eso es bien relevante dentro de lo que está todavía pendiente en este proceso. ¿El diputado Jackson? Sí, presidente, si me permite una propuesta como acuerdo de comisión, quizás podría tomarse, yo siendo no de la comisión, pero lo sugiero, que puedan acordar, solicitarle formalmente el documento respecto a los cambios en impacto presupuestario, es decir, una especie de informe financiero, si bien no con los mismos criterios de lo que exige para una ley, pero el subsecretario acá ha sido explícito en decir que no tiene el impacto presupuestario que los rectores se imaginan. Entonces, la comisión podría hacer bien en conocer esos documentos y por lo tanto que el subsecretario pudiera enviar esos documentos para analizar la metodología y los supuestos para ver el traspaso de recursos, cómo afecta en becas, en gratuidad, en crédito, y de esa manera poder entender mejor el impacto de lo que están proponiendo. Sí, sin duda es una posibilidad, como también el convocar para la próxima sesión brevemente, porque tenemos otros temas también que abordar, al director de presupuesto. Ahora, todos sabemos que esta información que nos traiga presupuesto o la que ha solicitado el diputado Jackson se va a construir sobre la misma matriz, que es la que va a proporcionar la Subsecretaría de Educación Superior. Senadora Proboste. No, presidente, insistir en la solicitud a la comisión de expertos de que pueda remitir a la Comisión de Educación todo el intercambio de documentos, tanto públicos como reservados, que ha tenido entre la Comisión de Expertos y la Subsecretaría de Educación, en lo que dice relación con este proceso. Sí, por supuesto, es un tema que ya está acordado y reiteraríamos su oficio. Subsecretario Vargas, ahora sí, cerramos con usted. Sí, presidente, insisto, digamos, en la disposición a juntarnos las veces que sea necesario, haciendo ver, eso sí, que todavía falta que corra agua bajo el puente
recurrir a un dicho coloquial, digamos. La semana pasada, sin ir más lejos, nos juntamos también con el Consejo de Rectores, quienes nos plantearon sus inquietudes a este respecto, y tuvimos ahí una conversación muy franca. Ahora bien, respecto a la pregunta del senador García, por su intermedio, presidente, sería bueno, o sea, le aclaro que la comisión de expertos está integrada por 2 personas que provienen del mundo universitario, 2 personas que vienen del mundo técnico profesional y 3 personas que provienen del mundo de regulación de precios o de tarifas. ¿Sí? Son 7 los expertos y por lo tanto están ahí convenientemente representados a nuestro juicio, tanto las universidades como las instituciones de carácter técnico profesional. Y respecto a lo que plantea el diputado Jackson por su intermedio, presidente, mencionarle que no hay inconveniente de nuestra parte, pero sí es importante hacer ver que todavía estamos hablando a nivel teórico, por cuanto no ha sido zanjado todavía, insisto, digamos, la última versión, por así decirlo, de lo que van a ser estos aranceles regulados. Eso también hacerlo ver para que no un sello agua. Y por último, presidente, lo que yo transmití, para que no llegue a equívoco, es que a nivel general, esas son las transferencias mayores que habría para cada uno de estos grupos de universidades, lo cual no impide, o lo cual significa que algunas, más de la mitad de ellas, se ven beneficiadas, pero es cierto que algunas de ellas sí ven disminuidos sus ingresos. Eso para que no quede en la sensación de que todas se benefician, no es así. El sistema como un todo sí, y también cada uno de estos subsistemas que mencioné, presidente. Eso simplemente para claridad. No, sí, eso está claro. Sí, el punto es que esto contrasta mucho con lo que señalaban los rectores al comienzo, donde 19 de las universidades en gratuidad verían mermados los recursos. Entonces, por eso yo insistiría, subsecretario, si usted esta semana pudiera convocarlos a los rectores para, bueno, hacer un aterrizaje, sin perjuicio de que hay un proceso todavía en curso, pero para demostrar, ¿no es cierto?, técnicamente, con sus equipos técnicos, que esto efectivamente, a lo mejor estamos pasando una película, ¿no? Y probablemente no es tan grave. Perdón, presidente, mil disculpas, pero yo creo que hay que tener presente que la ley de presupuesto puede ser la oportunidad que tenemos para zafar de esto, ¿ya? Por eso que yo tendría mucho cuidado. Ahora, respecto a la comisión técnica, una de nuestras diapositivas precisamente era todas las cosas que dijo la comisión técnica y que fueron totalmente desodidas, así que quizás afectuosamente, a lo mejor el proverbio, Juan Eduardo, podría ser más bien agua que no has de beber, déjala correr, porque realmente la comisión técnica fue absolutamente clara y explícita en detallar muchas cosas que no fueron en absoluto tenidas en consideración, pero bueno, disculpa. Bueno, nosotros como comisión hemos tratado de generar estos puentes, en eso hemos estado, rector. Bien, esperamos que se tome una iniciativa parte del Ministerio lo antes posible, porque efectivamente ya la senadora Proboste lo señaló y no hay ninguna duda que esto va a tener un amplio apoyo, bastante transversal. Todos sabemos el impacto que tienen, el peso que tienen todas las casas de estudio representadas en estas 4 agrupaciones, más allá de un bloque político determinado. Por lo tanto, es un tema que se va a tomar gran parte de la discusión de la ley de presupuesto subsidiario. Por eso la invitación es a tomar esto y reaccionar lo más pronto posible.